Bendiciones, mis hermanos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva clase. Vamos a ver el tema del arrepentimiento. Estamos en el discipulado del Centro Misionero Betel de Villa del Sur. Quiero que se dispongan, mis hermanos, para aprender de este importante tema. Bueno, el arrepentimiento tiene su origen en la palabra metanoia, que se refiere a pensar diferente, o después de reconsiderar algo, sentir moralmente una compunción, ¿no? Arrepentirse. Esto lo debemos tener presente y lo debemos recordar. ¿Qué es arrepentimiento? Se refiere a pensar diferente o después de haber hecho algo, moralmente sentir una compunción, ¿verdad? Arrepentirse. Bueno, mis hermanos, en arrepentimiento vamos a tener, en esta primera clase, vamos a ver lo que es el arrepentimiento en el punto A, la confesión, y vamos a ver un texto, que es de lo que, como vamos a evaluar cómo en nuestra vida, si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento delante de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos revele su palabra. ¿Listo? Entonces dispóngase ahí en el lugar donde usted está, mi hermano, y vamos a elevar una oración delante de Dios. Bueno, Padre Santo, estamos aquí reunidos, Señor, primeramente poniéndonos delante de tu presencia, que sea tu santa y bendita presencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que abres tú nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales, para que tu palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos entender y comprender que debemos venir con arrepentimiento delante de ti, confesando nuestros pecados, pero doliéndonos de haberlos cometido, Señor, arrepentirnos y apartarnos de esos pecados, Señor. Padre amado, pongo este tiempo delante de tu presencia, pongo a cada uno de tus discípulos, Señor, delante de tu presencia, que seas tú revelándote a sus mentes, a sus corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ver el tema del arrepentimiento. Vamos a ir a buscar en la palabra. Recuerden, mis hermanos, que siempre debemos tener a nuestra mano la Biblia, porque todo lo debemos buscar en la palabra de Dios. ¿Listo? Esa es nuestra principal herramienta y es por el medio de lo cual nosotros vamos a poder conocer a nuestro Dios, por medio de la palabra. Entonces vamos ahí, mis hermanos, a Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando empezó su ministerio, empezó a predicar. ¿Y qué predicaba él? Que debíamos arrepentirnos. Decía a las personas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Busquemos ahí en Marcos 1, el verso 14 y el 15 dice: después que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio es el del reino de Dios, no cualquier evangelio, porque evangelio traduce buenas nuevas, ¿no? O buenas noticias, pero no es cualquier buena noticia, es el evangelio, pero el del reino de Dios. Entonces vamos a ver, mis hermanos, ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y una acción. Perdón. El reino de Dios está ligado a un pensamiento transformado. O sea, nosotros cuando nos arrepentimos nos decidimos a cambiar y va a haber un propósito de un cambio y va a haber una acción para que se dé ese cambio, ¿sí? El reino de Dios está ligado al pensamiento transformado. Busquemos ahí en Mateo 3:2. Dice:
y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo decía el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nos arrepentimos, ese reino de los cielos se acerca a nuestras vidas, se hace real. El arrepentimiento está dispuesto para toda la humanidad, pues todos somos infractores de la justicia de Dios. O sea, todos los seres humanos debemos arrepentirnos delante de Dios porque somos infractores de esa justicia de Dios. Vamos a ir, mis hermanos, a Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, como dice la pastora, todos piticos, todos. Todos hemos pecado y todos llegamos a Cristo porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando ya sabemos que estamos en pecado, entonces venimos en arrepentimiento delante de Dios. Vean, vamos allá a Mateo 9:13, que dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces mira que aquí el Señor deja súper claro que Él no ha venido a llamar a justos, a personas impecables, pues, intachables, no. Él vino fue a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces debemos saber que no es con sacrificios nuestros, sino que es por la gracia de Dios, ¿sí? Misericordia quiero y no sacrificio, dice la palabra. Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces mira que aquí hay algo muy importante que son dos pasos. Arrepentirse, ¿sí? O sea, arrepentirse es dolerse de lo que hicimos, sí, me siento mal porque pequé, Señor, perdóname por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero no es que me arrepiento hoy, mañana lo vuelvo a hacer y me arrepiento mañana y lo vuelvo a hacer porque eso ya se convierte en un remordimiento, ¿no? Arrepentimiento es dolerse de lo que estoy haciendo, sabiendo que estoy en un error, que estoy en desobediencia delante de Dios. Me duele que ese pecado me aleja de Dios. Y dice, y convertíos. Convertirme es apartarme de ese pecado. ¿Sí? O sea, pongo kilómetros de distancia. O sea, no lo vuelvo a hacer y fuera de eso, ni se me vuelve a pasar por la cabeza pensar en eso, ¿no? Entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo entiendo ahí tiempos de refrigerio, mi hermano, como que usted está tranquilo, usted está en paz, porque usted ya por fin soltó esa carga que lo estaba agobiando, ¿no? Vamos allá, Hechos 11:18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí en Hechos nos narran la historia de cómo el evangelio también fue predicado a nosotros los gentiles y los judíos se asombraban. Aquí vemos en este versículo que dice, entonces oídas estas cosas, ellos callaron y le dieron la gloria a Dios porque Dios también a los gentiles les había dado que se pudieran arrepentir para tener vida en él. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento de Dios obra para vida y el arrepentimiento del mundo obra para muerte. O sea, existen dos tipos de arrepentimiento. Cuando vamos en arrepentimiento delante de Dios y cuando supuestamente estando en el mundo nos arrepentimos, que no es un arrepentimiento verdadero, sino como lo que llamamos un remordimiento, ¿no? Vamos ahí a 2 Corintios 7:10, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque yo me entristezco, siento dolor, siento tristeza por haberle fallado a Dios. Esa tristeza produce salvación, ¿sí? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque esa tristeza me lleva a yo arrepentirme delante de Dios. De que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Listo? Entonces, el cambio producido desde la voluntad, cuando el Espíritu Santo es el que nos redarguye y convence de pecado. El Espíritu Santo es el que dentro de nosotros nos redarguye, o sea, nos está instando a que nosotros vamos a la presencia de Dios, a que nos dolamos de ese pecado, ¿no? Que ya no lo queramos cometer más, que ya se efectue un cambio en nuestra vida, se dé un cambio, que en nuestra voluntad nosotros decidamos cambiar, determinarnos a cambiar, es el Espíritu Santo el que nos convence. Vamos allá a Juan 16:8. Que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Recuerden lo que nos han enseñado nuestros pastores, que cuando nosotros leemos un texto de la palabra, debemos leer el texto completo, ¿sí? Desde que empieza. Entonces yo le invito a usted a que usted se lea Juan, sí, el Evangelio según San Juan, mi hermano, y usted entienda cuando llegue al capítulo 16 todo el contexto para que aquí en el versículo 8 nos diga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted al leer versículos anteriores y versículos posteriores, usted se da cuenta de quién está hablando, por qué lo está diciendo, por qué el Espíritu Santo va a venir, por qué va a convencer al mundo, tanto del pecado en el que está, como de la justicia del reino y del juicio que va a venir sobre la humanidad. Entonces, mira lo que nos han enseñado nuestros pastores, que un texto sin su contexto es un pretexto para una herejía, ¿no? Entonces, solo tenemos que tener muy presente y ejercitarnos en la lectura de la palabra, no quedarnos, como dicen comúnmente, no tragar entero, sino si yo no entiendo algo, pues me leo el capítulo para poder entender de quién están hablando, por qué están diciendo esto, ¿listo? Una de las primeras obras del Espíritu de Dios es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero se hace necesario conocer la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es mi justicia, y eso lo tenemos que tener nosotros claro en nuestra mente y en nuestro corazón, mi hermano. La justicia de Dios no es mi justicia, y debo ejercitarme en amar el juicio, amar el juicio, mis hermanos. Vamos al punto B. Aquí avanzamos, mis hermanos, al punto B, que es algo muy importante, y es la confesión. Sí, yo me arrepiento, siento dolor, siento tristeza porque no, yo la embarré, cometí un pecado delante de Dios, yo sé que es un pecado delante de Dios, lo sé, lo reconozco, pero ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso que sigue? Ese paso que sigue, mis hermanos, es la confesión. Cuando la persona está arrepentida, deberá confesar su pecado delante de Dios. ¿Sí? Porque es este pecado el que nos acerca a Dios a través de esta confesión. Es el recurso otorgado para transitar de una naturaleza a otra. Esto lo vimos cuando estudiamos Reino y Justicia, que cuando nosotros nos acercamos a Dios y confesamos nuestro pecado, ese es el recurso que nos lleva de una naturaleza de pecado a una naturaleza dentro del reino de Dios. La confesión que fue enseñada por la religión tradicional era aquella que nos llevaba de una manera religiosa a confesarle nuestros pecados a otra persona, ¿sí? Que en este caso era el cura. Y la que enseña la palabra de Dios es aquella en la que me convierto o me vuelvo en amistad con Dios y le confieso mis pecados delante de Él. O sea, nosotros no debemos confesarle nuestros pecados a otra persona, sino que debemos ir en oración y confesarle nuestros pecados y nuestros errores, nuestras fallas y nuestras culpas a nuestro Dios. Vamos allá, Job 22:21, que dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Por qué? Porque hay paz, mi hermano. Ahí usted encuentra tranquilidad. Cuando usted se vuelve en amistad con Dios, usted realmente está en paz, porque usted ya saca todo eso que usted tiene en su corazón. ¿Y qué puede venir después de eso? Solamente bien. Vuélvete amigo de Dios, establece una amistad con Él.
Uno de los privilegios que nosotros tenemos al ser hijos de Dios, mi hermano, es que podemos tener una relación directa, no necesitamos un mediador, ¿sí? Una persona que sea mediador, porque ahí en Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, nosotros no tenemos que ir ante un mediador, ante una persona, ay, venga, acérquese, llámese cura, o llámese pastor, o llámese líder, o llámese hermanita, o llámese profe, con todo respeto. Ore usted por mí, ¿sí? Ore usted por mí porque usted está más cerquita de Dios. Todos tenemos el mismo acceso a Dios. Estamos a una oración de distancia, mi hermano. Eso no es que porque el pastor ora o el pastor tiene su ministerio y tiene a cargo, entonces él está más cerca de Dios. No. Usted está igual de cerca a Dios cuando usted confiesa su pecado, se aparta de ese pecado y se vuelve en amistad con él. Usted ya no necesita mediadores, porque aquí la palabra nos lo deja muy claro en 1 Timoteo 2:5. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, por ello debemos confesarle nuestros pecados directamente a Dios, no necesitamos de nadie más. Pero ¿por qué debo confesar mis pecados? O sea, usted preguntará, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué necesito confesar? No, pues solamente me arrepiento y ya no es necesario confesar, porque has comenzado una nueva vida en Cristo y tienes la oportunidad de tener una vida fructífera, una vida diferente, según el diseño que Dios tiene para ti. Y es necesario estar a cuentas. Es necesario estar a cuentas con nuestro Dios. Vamos ahí a Isaías 1:18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder transformador de Dios, ¿sí? Que Él es lo que nos explicaba el pastor ayer, ¿no? Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Él coge todos esos pecados que para nosotros son inmensos, que para nosotros son un peso, que para nosotros son lo más horrible de la vida, y dice que si fueren como la grana, que era lo que utilizaban en la antigüedad para teñir las pieles, ¿sí? Que era un químico rojo. Dice que si esos pecados fueran como esa grana, que era un tinte, que era fuertísimo y que no se salía de la superficie en la que se impregnaba, dice que como la nieve serán emblanquecidos, se van a quedar blanquitos. Y si fueren rojos como el carmesí, el rojo carmesí es el rojo más rojo, dice que vendrán a ser como blanca lana, que hay un símil, ¿no? Una comparación que nos hace Dios entre una cosa y otra para que nosotros tengamos una luz de cómo es el poder de Dios y qué va a hacer nosotros, Dios, con esos pecados que nosotros hayamos cometido. Vamos allá a Proverbios 28:13, que nos dice algo muy importante y nos habla aquí de que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo amo este versículo, mi amor. De verdad que sí, se los comento, se los cuento aquí entre nosotros, que el que encubre sus pecados no prosperará. Nosotros siempre estamos buscando prosperidad, y prosperidad no solamente es lo económico, mi hermano. Prosperidad es que usted esté en paz, que usted esté feliz con su familia, que usted esté feliz con sus amigos, el que tiene su esposa o la que tiene su esposo, que esté feliz, que no hayan problemas, que no hayan peleas, discusiones, ¿sí? Eso es prosperidad. Pero el que está encubriendo esos pecados, el que tiene por ahí su guardado, su tapado, ¿no? Que le llaman, ese no va a poder prosperar. Pero aquí, después del punto y la coma, hay algo hermoso que dice, más el que los confiesa y se aparta de esos pecados, alcanzará misericordia. Eso es una bendición, mi hermano. O sea, solamente es nosotros confesar y apartarnos de ese pecado. ¿Listo, mis hermanos? Vamos ahí
al siguiente versículo que es Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hechos 19:18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira, eso es lo importante, que confiesen, que confesando esos pecados vamos a poder alcanzar el perdón de nuestro Dios y Él nos va a poder limpiar, ¿sí? Se deben confesar los pecados personales, o sea, los pecados que son míos son los que yo debo confesar. Salmo 51 del 1 al 4 me dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mira esa honestidad que tiene ahí el rey David pidiendo esa piedad y esa misericordia de Dios, pero está confesando, dice, reconozco mis rebeliones y le pide que lo limpie, que lo lave, ¿sí? De ese pecado. Vamos a ver el Salmo 32:5. Que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Salmo 38:18 dice, por tanto confesaré mi maldad. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. O sea, confiesa su maldad, pero también contristarse es entristecerse por ese pecado. Entonces mira que ahí está el arrepentimiento y la confesión. Job 33:27 y 28 dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. O sea, cuando nosotros nos reconocemos, nos arrepentimos, reconocemos, confesamos ese pecado, nos apartamos de ese pecado, dice que Dios redimirá nuestra alma y nuestra alma podrá ver la luz. Jeremías 31:18 al 20 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces ahí está, mi hermano, convertirse es apartarse del pecado, ¿no? Daniel 9:3 al 4 me dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí porque ya se va a terminar este tiempo y vamos a hacer un segundo video donde vamos a hablar de la confesión de nuestros antepasados y vamos a hacer el test.